Para ir aterrizando con un ejemplo práctico, vamos a dar introducción a un caso que nos va a ayudar a comprender cómo funciona la prueba de chi cuadrado. Vamos a interpretarlo por medio de este ejemplo. Muy bien, consideremos la siguiente situación. Vayamos imaginándonos la situación y el planteamiento que se hace para poderlo comprender. Aquí está el esquema que nos va a auxiliar a visualizarlo mejor. Se ha diseñado un dispositivo como el de la figura, este de acá, y se quiere investigar si al dejar caer unas bolitas, son estas que están acá, al dejarlas entrar por acá, vemos que tiene dos entradas o dos opciones: correr hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego, cuando llegan a esta otra bifurcación, tienen nuevamente dos opciones, y si se va por este camino, también dos opciones. Por tanto, pareciera que todas las opciones son equiprobables. Bueno, eso es lo que nos dice aquí. Y se quiere investigar si al dejar caer unas bolitas desde el punto A, estas tienen igual probabilidad de salir por cualquiera de los cuatro canales. Está hablando de equiprobabilidad, es decir, que dejar caer una bolita aquí tiene la misma probabilidad de salir por el canal 1, por el canal 2, por el canal 3 o por el canal 4. Eso es lo que queremos contrastar o verificar. Entonces, para eso se lanzan 100 bolitas. Y esas 100 bolitas van a ser frecuencias observadas, nuestras frecuencias observadas. A partir de las 100 bolitas vamos a verificar cuántas salen por el canal 1, canal 2, cuántas por el canal 3 y cuántas por el canal 4. Cuando se hace la experimentación de lanzar las 100 bolitas una por una, vamos a ver que obtuvimos teóricamente, o algo hipotético, que se obtuvieron 22 bolitas que salieron por el canal 1, 27 salieron por el canal 2, 31 por el canal 3 y 20 por el canal 4, respectivamente. Cada una de esas son las frecuencias observadas, lo empírico, el experimento que hemos realizado y los resultados que hemos obtenido. Muy bien, entonces ahí tenemos las frecuencias observadas. ¿Cuáles serían las frecuencias esperadas o teóricas? Hay que pensar o analizar cuáles serían. Mientras tanto, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿qué es lo que queremos investigar? Los datos muestran que con este dispositivo existe igual probabilidad de salida por cualquiera de los cuatro canales. Muy bien, para poder responder a esta interrogante, tenemos que hacer un planteamiento de contraste de hipótesis. Idealmente, las frecuencias esperadas, es lo que preguntaba antes, al realizar la experiencia deben haber sido 25, 25, 25 y 25 por el canal 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué 25? Porque si son 4 salidas y son 100 bolitas, y si todas tuvieran la igual probabilidad, quiere decir de que 25 salen por aquí, 25 por aquí, las otras 25 por aquí y las otras 25 por acá, si fueran equiprobables. Entonces, esto es lo teórico. Esas serían las frecuencias esperadas. Muy bien, entonces vemos cómo se obtuvieron en este caso las frecuencias teóricas o frecuencias esperadas. Eso no se realizó ningún procedimiento como este de lanzar las bolitas. Por tanto, estas son las teóricas o esperadas, y las que se lanzan realmente acá, o en este caso hipotético, serían las observadas. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió en la práctica. En la práctica, cuando lanzamos las 100 bolitas, a esa práctica se refiere. Para probar si las diferencias de las observadas con las esperadas se deben solo al azar, o si, por el contrario, obedecen a que el dispositivo no es equiprobable en sus salidas, se tiene que construir una prueba mediante chi cuadrado.
Entonces es curioso ver que en la práctica no nos dio 25 en todo, nos dieron valores diferentes. Puede ser de que esto sea una cuestión de azar de la prueba que se está realizando, pero que al fondo sí son equiprobables, aunque en una práctica que hemos realizado no nos dio equiprobable. Y esa es la prueba que vamos a verificar. Si la prueba nos da que es equiprobable, pese al caso particular que nos resultó acá, entonces estaríamos verificando que los canales sí son equiprobables. De lo contrario, si la prueba nos dice que realmente no son equiprobables, entonces tendríamos ya aclarada la situación. Esto tiene relación con teoría de probabilidades y el caso, por ejemplo, de lanzar una moneda. Cuando nosotros lanzamos una moneda 100 veces, esperaríamos, teóricamente, que caigan 50 caras y 50 coronas, porque esa es la probabilidad teórica que tiene según la probabilidad clásica o la ley clásica de Laplace, que cara tiene 50% de probabilidades y corona 50% de probabilidades. Por tanto, si lanzo 100 veces, serían 50 y 50 veces cada una. Sin embargo, si yo lanzo realmente, agarro una moneda y lanzo la moneda 100 veces, muy probablemente puede ser de que me caigan solo 40 caras y 60 coronas. Y eso no hay igualdad ahí, pero es lo práctico, esa es la práctica realizada. La teoría siempre se mantiene fijo el 50%. Entonces, si yo vuelvo a lanzar la moneda 100 veces, puede ser que en una segunda práctica obtenga 55 caras y 45 coronas. Y así, si voy siguiendo realizando más prácticas, en algún momento podría ser que por coincidencia salgan 50-50, pero siempre es muy probable que salgan variaciones. Entonces algo similar es aquí. Y lo que vamos a hacer es verificar si realmente es equiprobable este dispositivo de entrada y salidas. Y para eso vamos a recurrir a la prueba de chi cuadrado. Para hacer la prueba de chi cuadrado, antes vamos a ver cuáles son los grados de libertad que vamos a utilizar por el momento, ahora que no estamos viendo la independencia. Y como vimos antes que el grado de libertad para una tabla de contingencia probando la independencia era de K-1 por R-1, en este caso se puede demostrar que el estadístico chi cuadrado con K número de categorías, o sea, clases, tiene una ley se basa la ley de probabilidades, como ya vimos anteriormente en las propiedades de la distribución de chi cuadrado, y que tiene estos grados de libertad, V, K menos R menos 1. Veamos que difiere de la que hemos visto anteriormente cuando hablamos de independencia. En este caso solamente es una resta, K menos R menos 1. K es el número de clases, en este caso son los términos que se suman, y R es el número de parámetros que se han estimado a partir de los datos. En este caso se generaliza, pero eso en su momento pues nosotros vamos a conocer estos valores. Eso depende de la naturaleza también de los datos o del ejemplo que tengamos. Ok. Ahora sí, planteando el problema que ya discutimos antes, nos dice el ejemplo 1, utilizando chi cuadrado, elabora una prueba de hipótesis respecto a la equiprobabilidad de la salida del dispositivo. Considera las frecuencias observadas que ya conocemos. O aquí dice O sub i, pero debe de ser O sub 1. 22, O sub 2, 27, la observada 3, 31 y la frecuencia observada 4 es 20. Es decir, este es el canal de salida 1, el canal de salida 2,
canal de salida 3 y canal de salida 4. Aclarando por qué aquí dice C1, C2, C3, 4 y aquí O1, 2, o 3 o 4. Porque aquí lo estamos poniendo en términos del nombre del dispositivo, el canal 1, canal 2. Y esta es la frecuencia observada en el canal 1, frecuencia observada en el canal 2 y así sucesivamente. Esta prueba nos lo están planteando para un nivel de significancia del 5% o 0.05. Recuerden que el nivel de significancia se puede variar desde de 10% a 0, o 0 al 10%. Lo más común es utilizar el 0.05. Repito, recordemos que este valor no hay una fórmula, sino que es un criterio del investigador. Ya por razones verificadas, este da un buen resultado con un alto nivel de confianza, que sería el complemento de esto, el nivel de confianza que sería el 95%. Ok, entonces aclarando eso, vamos a la solución. Lo primero que debemos hacer es plantear la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que estamos queriendo contrastar? La hipótesis nula y la alterna. La nula, en este caso, es verificar que el dispositivo tiene igual probabilidad en sus salidas. En otras palabras, que no existen diferencias significativas entre en las frecuencias observadas y las esperadas cuando hacemos la diferencia. Eso es la hipótesis nula. Por el contrario, la alterna va a ser contradecir esto, que sí existen diferencias en algunas de las salidas. Pues decimos algunas porque no podríamos asegurar que todas son diferentes. Podría ser de que en dos sean iguales la probabilidad, pero podría ser que en estas dos sean diferentes. Eso dependerá quizás de la inclinación, de estos bordes de aquí, la apertura, qué sé yo, cualquier cosa podría ser que varíe más a favor de que la salida sea a un lado que la del otro. Aunque en el esquema visualmente aparentemente la lógica nos diría que son equiprobables, pero eso ya es cuestión del diseño del aparato. A nosotros nos interesa el contraste de verificar si hay equiprobabilidad o no. Estas serían el planteamiento de las hipótesis. Aquí tenemos los datos, las observadas, y vamos a buscar primero, una vez que ya tenemos las observadas. De hecho, aquí me faltó poner las esperadas, pero las esperadas ya las conocemos, ya lo hicimos en el planteamiento anterior. Las esperadas para todas las salidas es de 25. Ahora que ya conocemos los datos, vamos a encontrar el valor de la tabla de chi cuadrado. La tabla la vamos a buscar por medio del alfa, que sería el nivel de significancia, y el valor de V, que son los grados de libertad. En este caso son 4 clases y 0, R es igual a 0 porque no hemos estimado ningún parámetro. No hemos estimado la media, la varianza ni nada. Eso no, por tanto, a partir de los datos, por tanto R es 0. Y el menos 1 se le resta pues de manera constante. Por tanto, la prueba de hipótesis para la tabla, el valor de la tabla lo vamos a encontrar para 0.05 y 3 grados de libertad, porque 4 menos 0 menos 1 es 3. Aquí faltó, pero aquí sería 0.05 y aquí 3 grados de libertad. Si buscamos esto en las tablas, como lo vimos anteriormente en la tabla de chi cuadrado, nos daría 7.815. Eso nos define las áreas de rechazo y de aceptación. Ahora sí vamos a ver un esquema el que nos va a visualizar, nos va a permitir visualizar esa cuestión de límite, donde se acepta y donde se rechaza la hipótesis nula. Ya hemos visto que esta es la forma que tiene la distribución de chi cuadrado. Esto es la que más vamos a estar utilizando. Esta línea que está aquí sería el límite de rechazo o de aceptación. El valor que hemos encontrado acá
este es el que vamos a poner siempre, no siempre este valor, sino el que encontremos de la tabla. Para este caso, este 7.815 es el que vamos a poner acá. Pero siempre el valor que encontremos en la tabla es el que va a ir en esta línea aquí. Ese es el límite. Hacia la izquierda, esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula, y hacia la derecha, esta es la zona de rechazo de la hipótesis nula. En otro caso, si aquí rechazamos la hipótesis nula, aquí aceptamos la hipótesis alterna. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, para un nivel de significancia de 0.5, tenemos este valor de chi cuadrado buscado en la tabla. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Encontrar el estadístico de prueba, pero antes tenemos que tener claro que esta es la zona de aceptación, aquí a la izquierda de esta línea, zona de aceptación o región de aceptación de la hipótesis nula, y a este lado la zona de aceptación pero de la hipótesis alterna. Si aquí aceptamos la hipótesis alterna, quiere decir que rechazamos la hipótesis nula. Hay que tener cuidado con eso de juego de palabras. Muy bien, entonces ahora con esos datos que tenemos aquí arriba vamos a hacer a calcular el estadístico de prueba. Para encontrar el estadístico de prueba tenemos que ver si con realizar el estadístico de prueba, si cae aquí en esta cualquier parte el valor que encontremos, aceptamos la hipótesis nula, pero si cae aquí la rechazamos, como ya lo hemos visto en el criterio de decisión que vimos antes. Ok, esta es la expresión sustituyendo. Bueno, en este caso sacamos el valor esperado, lo podemos obtener sumando todos los valores observados entre 4, o por la lógica que ya habíamos visto teórica de que son 4 salidas y todas tienen la equiprobabilidad, y si yo tengo 100 lanzamientos, entonces se esperaría que son 25 en cada lado. Pero esto es lo que se obtendría, ¿verdad? De esa manera obtendríamos las esperadas, que serían con las que se van a hacer las diferencias. Una vez que se tienen las observadas y las esperadas, se hacen las diferencias y las sumas de los términos de los cuadrados de todas las diferencias dividida entre el total de valores de la frecuencia esperada. No el total, sino el valor de la frecuencia esperada, como son iguales, y lo dividimos entre una, en este caso sería 25. Aquí el primer término es 22, que es este término, menos este al cuadrado. El siguiente término es 27 menos 25, que es este menos este al cuadrado. Y así sucesivamente. Operamos esto, dividimos entre 25 y nos da 2.96. 2.96, ahora vamos a hacer la relación. Este es el chi cuadrado, el estadístico, el que hemos encontrado por medio de esta fórmula. Si comparamos ese valor con el valor de la tabla, el que ya encontramos anteriormente y que tenemos dibujado acá, vemos que 2.96 es menor que 7.815. Por tanto, ¿dónde cae el 2.96? Cae justo a este lado, como lo tenemos en el esquema. Aquí lo ponemos, 2.96 está a este lado porque es menor que 7.815. Como cae en esta región de acá, entonces aceptamos la hipótesis nula. Esa es la conclusión a la que debemos de llegar, que aceptamos la hipótesis nula. Ya lo vamos a decir en los términos que nos habla el problema. Si hubiese sido mayor que 7.85, hubiera caído aquí. Al caer aquí, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, cosa que no es lo que ha sucedido, pero solo para aclarar. Muy bien, entonces, hablando en términos de la hipótesis nula, sería que la hipótesis que hemos aceptado es que las diferencias entre los valores observados y la esperada se deben nada más al azar, y que todas las salidas tienen igual probabilidad de ocurrencia o de salida, que son equiprobables. Eso es lo que hemos
probado con estos datos. Ok, esa sería la conclusión a la que debemos de llegar. Para podernos ejercitar, está el ejemplo 2 que recomiendo que lo traten de hacer ustedes por su cuenta. No lo vamos a resolver de inmediato, sino hasta la próxima clase, en la que se va a presentar la solución de este problema y de otros que vamos a incorporar para ir conociendo más cómo se aplica la prueba de chi cuadrado en diferentes situaciones, contextos, y más adelante también vamos a ir incorporando tanto la prueba de bondad de ajuste, que es lo último que creo que vamos a ver, pero vamos a ver la prueba de homogeneidad y la prueba de independencia, y vamos a hacer varios ejercicios para poder asimilar. En este caso, pues, está el planteamiento aquí del problema, lo leen, lo interpretan y traten de hacerlo por su cuenta antes de ver la siguiente clase en la que se va a presentar. De esa manera ustedes practican y cuando lo resolvamos pues ya van a tener claro algún procedimiento que no hayan podido avanzar, pero de momento lo vamos a dejar así planteado y lo veremos en la siguiente clase.